Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, según donde me estés mirando. Mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva Navarra. Es una alegría poder compartir otra mañana más aquí en el canal. Hoy compartiendo una reflexión acerca de un concepto que realmente vemos a veces equivocado de muchas personas, ¿no? De muchos creyentes. Y realmente es un concepto que debería ser bien entendido porque es algo bastante serio tener mal entendido este concepto, porque quizás nos perdemos del privilegio de participar o de participar de manera incorrecta. Así que es muy importante este concepto, espero que te sea de bendición el contenido de lo que vamos a ver hoy. Y recuerda, si te es de bendición, si te ha edificado, regálanos un like, dale me gusta allí, compartirlo con tus amigos en las redes y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así que bienvenidos a Conceptos Bíblicos. Y hay una pregunta, como te decía, muy común. La pregunta es, ¿qué significa tomar la cena indignamente? ¿No? Y cuando tú preguntas esto, en la mayoría de las iglesias, lo común que te respondan es que tomar la cena indignamente significa que estás en un pecado, ¿no? O que has pecado contra un hermano y antes de participar tienes que, en el caso si has pecado contra alguien, ir y arreglarlo o arreglar ese pecado en tu vida, sino que no participes, ¿no? Ahora, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 30, que nos explica lo de la cena del Señor, particularmente en el versículo 27 al 30 es donde nos explica qué significa tomar la cena indignamente. Primeramente, querido hermano, quiero decirte que no puede ser que sea por un pecado no participar de la cena indignamente, ni por estar peleado con algún hermano. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a estar siempre, de alguna manera, hemos pecado durante el día, hemos pecado con los pensamientos, de alguna otra manera. Así que, realmente, este concepto no es bíblico aquí. Está muy bien que tú dejes el pecado, está muy bien que tú, si tienes un problema con tu hermano, vayas y lo soluciones, pero no es el concepto de participar indignamente en la cena del Señor, no la prohibición. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, escucha bien lo que dice allí, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿no? Aquí lo que está enseñando el pasaje es que comer, ¿no? Y participar, de la cena del Señor indignamente es no discernir lo que estamos haciendo, no discernir el cuerpo del Señor, no discernir lo que Cristo hizo en la cruz, querido hermano. Literalmente, aquí la palabra discernir, ¿no? La palabrita por lo general es diacrino, en la mayoría de las veces, y tiene muchísimas acepciones. Yo quería nombrarte que, por ejemplo, significa juzgar, descubrir, analizar, criticar, investigar, examinar, escudriñar, interrogar, preguntar, ¿no? Acusar. Todas estas puede tener esta acepción la palabra allí. Ahora, diacrino aquí por el pasaje en sí, lo que está explicando, este discernir, este diacrino, literalmente significa discriminar, ¿no? Significa aprender discriminando o separando, ¿no? Es algo que tiene que ver con distinguir, con diferenciar, ¿no? Así que lo que está enseñando el pasaje aquí es que para participar y comer, ¿no? de la cena y beber la copa en la cena del Señor, uno tiene que aprender o haber aprendido a distinguir, a diferenciar, a aprender qué significa el cuerpo de Cristo. O sea, qué significa lo que estamos haciendo. Si no, no debemos participar. ¿Por qué? Porque comemos juicio para nosotros. O sea, nos estamos condenando por no entender lo que estamos haciendo. Debemos participar de la cena del Señor aquellos que realmente entendemos lo que estamos haciendo, ¿no? Así que yo voy a explicar por qué hay un concepto más que quiero explicarte, pero ahora yo quiero que entiendas esto, querido hermano, que no tiene que ver con el pecado,
ni propio, ni con el pecado contra alguien, sino que literalmente significa que tengamos presente y entendamos bien lo que significa lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto también tiene que ver con el pasaje, por ejemplo, de Juan 6, del 53 al 59, donde Jesús explica, ¿no?, que Él les dice, ¿no?, que sus palabras, ¿no?, son allí lo que deben comer, lo que deben beber, ¿no? No está hablando de comerse a Cristo, sino Jesús estaba explicando comer de Cristo, ¿no? Por eso dice que los fariseos se apartaron, no lo podían entender. Ellos entendían literalmente que tenían que comer de Él. Y no está diciendo eso. Por eso decían, es duro, ¿no? Ahí en el versículo 60, en el versículo 66 dice que volvieron atrás. En el 70 dice que algunos siguen yéndose hacia atrás, no se vuelven. ¿Por qué? Porque realmente no entendían el concepto de comer a Cristo, ¿no?, y beber de Cristo, ¿no? Ellos pensaron que era literalmente. Y realmente lo que está acá diciendo es que debemos comer y beber de sus palabras, ¿no? Porque es el maná que descendió del cielo. Ese es el pan que descendió del cielo, ¿no? No como el de los israelitas que pereció, sino el pan que da vida eterna. Así que realmente entendemos que si Juan también, capítulo 1, versículo 1, cuando dice que Él es el verbo, ¿no?, es la palabra, ¿no? Mateo, allí Jesús le dice, ¿no?, en la tentación, en Mateo capítulo 4, versículo 3, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿no? Así que, literalmente, querido hermano, a través del contexto de la Biblia aquí y el contexto de lo que enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el concepto de comer y beber de Cristo, ¿no?, es realmente entender la obra de Cristo. Entender que de Él y comer de Él, de sus palabras, es la que nos otorga vida eterna. Y es lo que recordamos en la cena del Señor, ¿no? Su sacrificio, su obra, ¿no?, y su resurrección, ¿no? Cuando dice que uno debe, sin discernir el cuerpo del Señor, no está hablando del cuerpo de la iglesia, está hablando del cuerpo, o sea, de la obra, de la persona de Jesucristo. Así que, querido hermano, espero que haya sido claro este concepto de qué significa tomar la cena indignamente. Recuerda, no tiene que ver con tu pecado ni pecar contra otro hermano. Tiene que ver con discernir y entender, distinguir, diferenciar, comprender muy bien la obra de Cristo, lo que estamos haciendo, ¿sí?, si entendimos toda lo que significa la palabra de Dios en cuanto a la obra de Cristo, lo que Él hizo, ¿no?, la redención, la justificación, la expiación, la vida eterna, nuestra salvación. Y una cosita más, déjame para aclararte que tiene que ver con el tema. Es que muchas veces los pastores somos acusados de que no le permitimos tomar la cena del Señor a aquellos que no son bautizados. Cuando realmente y bíblicamente no hay un impedimento que alguien que dice que conoce a Cristo, que lo tiene en su corazón, que muere el Espíritu Santo, como requisito que se bautice para participar de la cena. Pero ¿qué ocurre, querido hermano? Como entendemos este pasaje claramente, que significa que la persona tiene que entender lo que está haciendo, no podemos, por amor a la persona, como pastores, dejar que cualquier persona participe en la cena del Señor. Y por eso, como requisito de orden, un orden lógico, ¿no?, es que la persona haya demostrado que es un verdadero creyente. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Que es una persona que permanece en la vid. ¿Por qué? Porque lleva fruto. Entonces, realmente cuando uno le dice a la persona que para participar de la cena del Señor, ¿no?, debe ser bautizado, es para que justamente entienda y no lo haga indignamente, sin haber entendido lo que significa la obra de Cristo, el cuerpo de Cristo, su muerte, su resurrección. Así que no es legalismo, querido hermano, es amor. No es un dogma, querido hermano, es amor. Amor hacia tu persona, amor hacia tu vida, que realmente entiendas lo que estás haciendo. Es por eso que se deje un tiempo para que la persona realmente se vea los frutos de que es un verdadero creyente y que ha entendido la obra de Cristo y así participar. Así que espero que te sea de bendición este concepto y nos vemos en el próximo video. Estaremos viendo
otros conceptos bíblicos, estaremos analizando algunos pasajes, defendiendo la fe en algunos, reflexionando de algunos pasajes donde nos exhorta el Señor a vivir de una manera diferente. Así que, si te es de bendición, como te digo, bendecinos con un like, compartí este video, porque queremos llegar a muchísimas personas con la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.